Pero Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Hola, Valen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos. Bien. Bueno, Chicos, espera un momentito, me tomo un momentito. Perdón, el tema de la hoja de ruta ya está claro, o sea, todos tienen claro los puntos, tienen claro qué deben hacer. Además, recordarles que la hoja de ruta como máximo debe entregarse el 4 de agosto, ¿vale? Y también recordarles que pues al día de hoy deberían ya tener un 25% o más adelantado de actividades de plataforma y todas estas cuestiones, ¿listo? Entonces, pues para recordarles, si tienen alguna duda en lo que vayan desarrollando de la hoja de ruta, pueden traerlas aquí a la clase y pues Sergio, bueno, Sergio se las resuelve. sí, así es. Listo, era eso, Sergio. Ya puedes iniciar. Bueno, hola muchachos, yo soy Sergio, el profe de mates del ciclo de matemáticas del ciclo 3. El tema para el día de hoy es, para la sesión de hoy es medidas de tendencia central. Entonces, bueno, para confirmar entonces, Valen, ahí me escuchas bien, Sí, si se ve bien la imagen en la cámara, ¿todo bien? ¿Sí? aparece la de marzo. Pues voy a verificar, chicos, pero según pues el gestor académico ya está subida la que es. ¿Tú cuándo revisaste, Joan Sebastián? O sea, ¿cuándo fue la última vez que miraste que estaba? Ok, entonces ya mismo me comunico con Nicolás a ver si sí es o no es, ¿vale? Bueno, entonces, muchachos, el tema para la sesión de hoy es lo que continuamos viendo en cuanto a estadística descriptiva. Entonces, lo que comentábamos básicamente es que la estadística descriptiva nos permite, eh, lo que nos permite es describir el comportamiento de una población o muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se describen grupos usando diferentes observaciones, se requiere resumir esa información. Entonces, eso lo hacemos con las medidas de tendencia central, las cuales, pues, como discutíamos en la sesión pasada, estas medidas nos sirven para analizar poblaciones en diferentes situaciones, desde, desde, por ejemplo, analizar la distribución de los pesos de los compañeros del salón, o analizar la comida que más le gusta a las personas, que eso le puede servir de... esa información es muy valiosa para toda para la industria, por ejemplo, ¿sí?
También podemos llegar a hablar de temas como el coronavirus y cómo se distribuye pues cada una de las distintas variables en torno a la población y pues a partir de ahí analizarlas y obtener la información, que eso es lo más importante, ¿no? Realizar la interpretación de estos datos y con base en esta interpretación, pues tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues lo más valioso será siempre la información y pues ahí radica también la importancia de este tema, ¿no? Entonces, mmm, para repasar un poco, ¿sí? Entonces tendremos aquí las medidas de tendencia central, que hacen parte de nuestra estadística descriptiva. Entonces, resulta que estas medidas de tendencia central, hay, hay tres principales que son la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces, ¿qué sucede con la media aritmética? La media aritmética, como se puede ver en esta diapositiva, lo que nos quiere decir es que es la suma de cada uno de cada uno de los datos en una muestra y los divido entre el total de datos de la muestra. Entonces, si estoy analizando el peso de los compañeros de la clase, pues yo, ese X sub I será el peso de cada uno de los compañeros. Y la N va a ser el total de las personas a las que se les mide el peso. Entonces, si son 20 personas, pues ese N va a ser 20. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los 20 pesos y dividirlos entre los 20 datos. Entonces, ahí lo que se quiere decir es que lo que tenemos aquí es una sumatoria. Este es el símbolo de sumatoria, la letra griega, que va desde la i igual a 1 hasta la cantidad de datos que tengamos. Entonces, en este caso será, si nuestra i parte desde 1 hasta 20, en este caso será la n, entonces querrá decir el peso sub 1, el peso sub 2, el peso sub 3 y así hasta el 20. ¿Sí? Cuando si decimos que la x es el peso. Entonces, digamos, si es x sub 1, porque la i se reemplaza por el 1, pues será el peso de la primera persona que se encuestó. Eh, si ahí avanzamos y entonces la i ya se vuelve un 2, entonces sería más el peso de la segunda persona y así hasta que lleguemos hasta la persona número 20. Entonces, ¿qué sucede? Que sumamos esos 20 pesos y los dividimos entre las 20 personas que fueron las que tomaron hicieron el ejercicio, ¿sí? De realizar la encuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que esto nos va a arrojar la media aritmética eh, y pues de esta forma la calculamos. Ahora, tenemos la moda. Entonces, en esta imagen podemos ver pues, personas eso es lo primero que tal vez pensamos cuando nos dicen moda. Tal vez colocaremos un celular de cierta marca, tal vez colocaremos un deporte en algún lugar, porque es la moda. Hola. Em, entonces, ¿qué sucede? Regálame un momento, Sergio, los voy a mutear a todos. Sí, yo te iba a decir eso. Y ahora si quieres ya desmuteate tú. Ok. Listo. Ahí me escuchan, sí, listo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pensamos en moda, es lo más popular, es lo que más se da. Entonces, ¿qué sucede? Que la moda va a ser el dato que más se repite. Bien, entonces, básicamente eso va a ser lo que es la moda, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos también como otra medida de tendencia central la mediana. Entonces, la mediana, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues, ¿qué es lo que
debemos hacer para obtener la mediana es ordenar los datos, así como se puede ver en esta fila, ¿sí? Ordenar los datos de menor a mayor, o sí, de menor a mayor se suele hacer, pero que estén ordenados. Y se toma el dato de la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, aquí hay 14 personas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay 14 personas, nosotros tenemos que llegar a la mitad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros contamos que pues la mitad son 7, 2, 4, 6 y 7. Entonces, tenemos aquí esta muchacha de camiseta azul y pantalón negro. Y ah, la siguiente persona, que sería la número 8, ya ahí salen los otros 7, ¿sí? Que es el hombre, pues, morenito de camiseta naranja, Pero, ¿sí? Y jean. Entonces, ¿qué sucede? Cae, la mitad caen las dos personas, o sea, o es el uno o es el otro. Entonces, en este caso, la mediana, lo que se hace es sumar ambos datos, ¿sí? Yo sumo ambos datos y los divido entre dos. Es decir, es como si sacara la media aritmética, pero de esos dos datos nomás. Y ahí sale mi dato de la mediana. ¿Qué pasa? Vamos a omitir el personaje último que está de verde. Entonces, en este caso ya tendríamos 13. Entonces, eh, mitad de 13 pues es 6.5, pero en este caso lo que vamos a hacer es tomar el dato de la mitad, que ese sí nos da un dato. Entonces tenemos 3, 6, 7, ya nos da la muchacha que mencionamos antes, y aquí tenemos 3 y 6 personas. Entonces, ¿qué sucede? Que de un lado hay 6 personas y del otro lado hay 6 personas, y justo la que cae en la mitad es la muchacha de azul con pantalón negro. Como ese es el único dato que de verdad queda en la mitad, tomamos ese dato como la mediana. ¿Sí? Entonces, para recordar, eh, la mediana es cuando hay datos pares, es decir, cuando hay una cantidad de datos par, en este caso 14, uno toma, uno toma los dos datos de la mitad y les saca la media aritmética, ¿sí? Y se toma el resultado. En dado caso que sea impar, pues se toma, ahí sí sale justo el dato de la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, entonces, ya como recordamos al inicio, tenemos en nuestros objetivos tenemos eh, conocer la importancia de la estadística descriptiva, ¿sí? Y diferenciar los tipos de medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, porque, pues, bueno, estos objetivos los había mencionado en la sesión pasada, pero es para recordar y tenerlos muy presentes. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es conocer la importancia de la estadística descriptiva, ¿sí? Que ya sabemos que es muy importante, ¿sí? Y diferenciar los tipos de medidas de tendencia central. Entonces, en este caso ya tenemos pues la media, la moda y la mediana. Aquí la media ya la explicamos, la moda y la mediana. Entonces, eh, digamos, si no Valen y yo nos ponemos en los zapatos de los estudiantes, tal vez la media aritmética es la que más, tal vez resulta ser un poco más compleja en cuanto al Nicolás, cálculo. perdón, Nicolás. Sergio, ¿qué te parece si les proyectamos el ejercicio como para que vayan asimilando un poquito, digamos, que de qué se trata todo esto del X sub y Ok, moda? claro que sí. Entonces, tú tienes ahí el ejercicio Sí, listo, sí. Listo. Entonces, si quieres, comparte tú y ahí vamos complementando. tienes que pararte de compartir para yo poder compartir. Ok, tata, dice, ¿cómo hago para dejar de compartir? Le das ahí donde estás compartiendo y... Ah, no, espera, ya creo que ya me dejó.
Ahí lo ven. Perfecto. Entonces el ejercicio es el siguiente. Pues tenemos estos datos, que son las notas de un estudiante que se llama Pablo durante pues todo el curso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tú tienes muchas notas y tienes que sacar el promedio para saber cuál es la nota final del curso. Y para esto se utiliza esta fórmula. Entonces, esta fórmula pues es un poco, es igual a lo que decía Sergio, es igual, pero entonces está x1, x2, x3, que esto es lo mismo a x sub i. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 notas. Entonces, deberíamos tener x1, x2 hasta x10. Y obviamente, como tenemos 10 notas, dividimos entre 10. Entonces, miren, el ejercicio quedaría así. Se suman todas, absolutamente todas las notas, y se divide en la cantidad de notas de los exámenes que tenga Pablo. Y se hace la división y esto nos da la nota del el promedio que tuvo Pablo durante este curso. Porque es importante porque básicamente uno lo utiliza para todo, y más ahorita en la academia, digamos, ustedes quieren saber, eh, o si tuvieran porcentajes, no sé, la nota del examen vale más que la nota del taller. Entonces, esta media les sirve para eso. Exacto. Entonces, qué pena te interrumpo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que en este caso, del ejemplo de la media aritmética, el 7.8 por sí solo no nos dice nada. Lo que nos dice, como tal, el número cuando empieza a hablar por sí solo, es cuando tenemos un valor de referencia o un contexto, ¿sí? En el cual podemos aplicar este dato. Si a mí me dicen 7.8, yo pues bueno, chévere. Pero, ¿qué pasa si me dicen, no, lo que pasa es que la, la nota con la que se pasa el curso de matemáticas es 6? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces Pablo pasó el curso. Y además no solo pasó el curso, sino que en una escala del 1 al 10, pues bueno, llegó a 7, 8, no estamos graves. Pero si nos dicen, no, lo que pasa es que la matemáticas se pasa con 7,5. Entonces ahí uno dice, uy, Paso Pablo raspando. pasó, exacto, Pablo pasó raspando. Entonces, esa, ahí radica digamos, lo que les decía de la importancia de saber obtener estos datos. Entonces, eh, la media aritmética básicamente se calcula así. Lo que uno tiene que hacer es sumar cada uno de los datos, ¿no? Y dividirlos entre el total. Entonces, sí, si hay 10 datos, pues se suman los 10 y se dividen entre 10. Entonces, Entonces, ahora vamos a pasar a la moda. muy bien. Entonces, son las mismas notas. Recuerden que la moda es pues la nota que más se repita, ¿no? Entonces, digamos, ustedes se ponen, obviamente tienen que organizar de menor a mayor las notas. Listo, fue lo que se hizo acá. Entonces, el 5 está una vez, 6 una vez, el 7 dos veces y el 8 tres veces, el 9 una vez y el 10 dos veces. Entonces, ustedes ahí analizan cuál fue la nota que más se repitió en esta serie de números, en esta serie de notas. Entonces, pues aquí encontramos que fue el 8. Entonces, en este caso, la moda sería el 8. ¿Para qué nos sirve? Pues, oiga, si son notas y sé que, digamos, según el ejemplo de Sergio, se pasa con 7,5 y la mayoría o las notas que más se repitieron estuvieran por encima de 7,5, pues quiere decir algo bueno, ¿no? Y aquí Exacto. preguntan, ¿la mediana de este ejercicio cuál sería? ¿Vas a explicar algo más de... Ok. Entonces, que, por ejemplo, digamos, lo que es la media y la moda, básicamente, solo, créanme que lo aplicamos todos alguna vez cuando pasamos por la universidad o cuando estuvimos en el colegio, pues porque uno decía, yo cuánta nota necesito para pasar la materia, ¿sí? O sea, cuánto me tengo que sacar en el examen. Y porque hay veces el profesor al más, al más complicado de la clase le decía, usted por más que saque 10 en el último examen, No va a ya, pasar. ya no va a pasar, ¿sí? O sea, eh, gracias por Ok. intentarlo. Entonces, listo. Entonces, bien, Aquí me tenemos, preguntan dale, dale.
Dice Joan Sebastián, y si la moda hay dos o más notas repetidas, entonces digamos que tuviera 7 y 8 ambos 3 veces, un ejemplo, Pues ahí la moda sería, ambas entonces, notas. ahí digamos que sería también un promedio, entonces sería 7, 7, 7, 5. 5, ¿sí? Ah, ok, listo. Em, Y preguntan que cuál es la mediana de este ejercicio. Entonces, pues para la mediana, no, y otra cosa. No, sí, perdón. Para la mediana, ahí me quedó mal el título, perdón. Deben primero lo que decía, lo que explicaba Sergio en la imagen, entonces organizar o descendente o ascendente, pero que haya un orden. Entonces aquí exacto. organizamos las notas de menor a mayor y lo que se hace es, como son 10 notas y es un número par, entonces no va a haber una mitad exacta, sino van a ver lo que nos daba el ejemplo del señor con la camiseta naranja y la muchacha con la camiseta azul. Entonces en este caso van a ser estos dos ochos los de la mitad. ¿Y Muy qué bien. hacemos con esos? Como son dos números en la mitad, entonces lo que decía Sergio, los unimos y le sacamos el promedio, que es lo que aprendimos al principio, y la mediana entonces sería pues 8. Ahí no lo puse, pero pues sería 8. Bueno, sí, sí, efectivamente la mediana sería 8, porque 8 más 8, 16, dividido entre 2 nos da 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para tener en cuenta, nosotros tenemos que darnos cuenta que la media aritmética se va a ver afectada por los datos que son atípicos. Es decir, nosotros estamos en Bogotá, ¿sí? Por poner un ejemplo, y queremos medir el promedio de las estaturas pues de los habitantes. Entonces, pues se ve cierta regularidad, que variamos entre los hombres entre 1,70 y 1,80, ¿sí? 1,85, y las mujeres tienden a ser un poco más bajitas, ¿sí? Digamos, no sé, entre 1,50 y 1,70. Entonces, ¿qué sucede? Entonces de, llega alguien de Holanda, llega, sí, llega alguien de Noruega, alguien de Suecia, y, y mide 1,98, ¿sí? Mide 2 metros, por decir algo. Entonces, ¿qué sucede? Que al realizar la, la media aritmética se nos va a subir un poco el dato. Entonces, ese dato ya no nos va a representar la muestra. Entonces, cuando tenemos la media aritmética, hay que tener cuidado de quitar esos pocos datos que son atípicos, porque pues no van a ser representativos pues de la muestra. Y Entonces, pueden afectar, digamos, en este caso, si el muchacho hubiera tenido al principio, no sé, muchos unos y después muchos 10, el promedio sería como muy, no sería sí, representativo. exacto. O sea, el análisis no solo comprende hacer como tal el ejercicio matemático, sino de mirar los datos y decir, aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si se ve una tendencia o no. Bien, Sergio, entonces, hay una pregunta, Juan Carlos. ¿Puedes prender tu micrófono? Juan Carlos, Hola, buenas tardes. Yo, buenas tardes. mira si me escuchan ahí, pero es que el internet acá en acá está re malo. Mira, es que yo tengo una pequeña pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. sí, Mira, es que si me hago entender, es que yo solamente les voy a hacer una pequeña pregunta. Es que ahorita solamente escuché que como un examen, si me hago entender, ¿van a poner un examen o eso solamente es un ejemplo de lo No, que está poniendo ahí el profesor? no, no un es un ejemplo, ejemplo de unas es un notas. ejemplo. Es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo aplicar la media, pero no van a ver, no va a haber ningún examen. No les voy a hacer un examen sorpresa ni nada de eso, tranquilos. Bueno, no, si me hago entender, es que discúlpeme ahí porque me perdí, porque no sabía, si me hago entender, porque el internet está como lento acá en la casa, entonces por eso es Vale, me está vale, sacando la plataforma, entonces Les, por eso levanté la manita, entonces disculpe. vale, vale. listo, tranquilo, Juan Carlos.
Vale, perfecto. Bueno, pues son cosas que suelen suceder con el tema del internet. Eh, Igual, Juan, sí, habla, vale. igual recuerden que la clase queda grabada, entonces pues si por una u otra razón no pueden estar en este Exacto, momento como en vivo, pueden verla después en la plataforma. exacto. Entonces, bueno, ahora, eh, pues bueno, eso es lo que sucede con la media aritmética, ¿sí? Entonces, hay que sacar esos datos, ¿sí? Hay que sacar esos datos que son atípicos porque no van a ser representativos de nuestra muestra. Bien, entonces, ahora vamos con un ejercicio un un poco más grande de, de, pues aplicado a este tema. Entonces, ahí todos pueden ver el Excel, ¿sí? Sí, señor, ya sé. Listo, listo. Entonces, este fue un ejercicio que preparé y es el siguiente. Dice así, entonces, resulta que estas son la cantidad de goles, estas son la cantidad de goles que le marcan a cierto equipo en una temporada. Entonces, un día le marcaron 7, otro día uno, otro día 7, 4, 6, 1, 10, 5, 9, ¿sí? Entonces, queremos saber cómo fue el desempeño de cada uno el desempeño como tal del equipo. Entonces, como este es un dato, eh, pues que está sujeto también, es muy subjetivo, ¿sí? No es, está sujeto a la perspectiva de cada quien. Es como decir que, bueno, en este caso si nos metemos con fútbol, ¿quién es mejor, Messi o Ronaldo? Entonces, pues eso va a estar sujeto a muchas opiniones. Entonces, pues en este caso, lo que vamos a hacer es obtener la media, la mediana y la moda. Entonces, por favor, todos aquí conmigo, porque la idea también es enseñarles a usar la herramienta Excel, digamos, en un ejercicio de estadística, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí una variable que es el número de goles. Entonces, esta variable que es el número de goles eh, va a ser como nuestro x sub i. Ese va a ser nuestro x sub i. Entonces, nosotros primero queremos saber cuántos partidos hubo, ¿sí? Porque por cada partido hubo cierto número de goles. Y entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros queremos saber qué cantidad fue la que hubo de números de partidos, entonces uno qué es lo que hace. Uno agrega aquí a una casilla a la izquierda, una columna a la izquierda, un 1, le da Enter, coloca un 2 y selecciona estos dos números, ¿sí? Con clic sostenido. Lo sostiene y ya le quedaron los dos. Se acerca a esta esquina de aquí y arrastramos y obtenemos pues la cantidad de, de partidos que hubo. 36 partidos. Entonces, si queremos, nosotros también podemos poner aquí, eh, sí, partidos. Partidos jugados. Partido jugado, sí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, nosotros tenemos 36 partidos jugados, ¿sí? Así se obtiene la cantidad de datos. Entonces, ahora, nosotros queremos saber, pues, para realizar la media nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros lo que queremos hacer es sacar la media, pues lo que hay que hacer es sumar la cantidad de goles que hubo por partido, ¿cierto?
y dividirlo entre la cantidad de partidos, ¿sí? Porque este es nuestro X sub I, ¿sí? En este caso, digamos que esta es la I porque nos va a variar desde 1 hasta 36, ¿sí? Entonces, en el partido número 1 hubo 7 goles, en el partido 2, 1, en el partido 3, 7, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos sacar la media aritmética. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros le damos un igual, colocamos suma, y aquí nos sale este primero que nos dice, suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, damos doble clic y simplemente arrastramos con nuestro cursor, clic sostenido, y cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. Entonces vemos que la cantidad de datos que tenemos aquí son 171. Es decir, la cantidad de goles que se marcaron o que le marcaron al equipo en 36 partidos fueron 171 goles. O sea, es una coladera ese arquero. Son muchos goles, ¿no? Entonces, ¿qué otra forma se puede usar? Nosotros podemos igualmente escoger toda esta cantidad, ¿sí?, de celdas y las tenemos seleccionadas. Y en la parte aquí inferior derecha nos aparece suma 171, además el recuento que son 36 goles, que son 36 36 partidos. partidos. Exacto. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es la sumatoria, ¿sí?, de todos esos X sub I. Eso fue lo que hicimos. Bien. O sea, O, todos los goles en los 36 partidos. exacto. Lo otro que también podemos hacer es escoger todo esto, nuevamente seleccionarlos, vamos aquí a autosuma y dice suma automáticamente, el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Le damos autosuma y aquí abajo nos aparece 171. Bien, entonces lo podemos hacer de tres formas, seleccionándolos y viendo aquí abajo, o dándole autosuma después de haber seleccionado todo esto, o nosotros mismos hacerlo así, colocando suma y seleccionando el rango. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es la suma de los partidos, suma de goles. Esta es la suma de los goles, ¿sí? Entonces, ahora, como la cantidad de datos, en este caso va a ser 36, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, para obtener la media aritmética, lo que tenemos que hacer es dividir, entonces damos un igual la suma de goles dividido entre la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, en 36 partidos hubo 171 goles. Ahora, ¿qué sucede? Que nuestra cantidad de datos es 36. Entonces, dividimos 171 entre 36. Entonces, damos Enter y nos damos cuenta que la media aritmética es 4.75. ¿Sí? Lo Entonces, importante es lo que decían, ¿no? Hallarle el contexto. exacto. Entonces, este 4.75 significa que, o sea, en promedio, cada partido de los 36 partidos, se metieron 4.75 goles. Exacto. O sea, a ese arquero le metieron 4.75 goles por partido. ¿Sí? Digamos, así es como sacan las estadísticas de, no sé, Cristiano cada cuántos minutos mete un gol. Cada O 75 de, minutos. no sé, digamos, de 10 disparos al arco, ¿cuántos son gol? Entonces ahí también evalúan pues la destreza del arquero. Exacto. O sea, aquí ya empezamos a ver toda, todo lo amplio que puede ser el espectro que puede analizar nuestra estadística, porque hay estadísticas absolutamente de todo. Hay estadísticas de cada vez que Ronaldo se echa la bendición, mete 3 goles. Las hay,
existen y de eso se sacan correlaciones, se sacan índices y hay gente que, pues una aplicación de esto son los sitios de apuestas en internet y bueno, todo eso que ya cada quien sabe y pues que básicamente también está enfocado es hacia el dinero. Bueno, entonces tenemos la media aritmética, es 4.75. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos aquí, si volvemos a seleccionar nuestros datos, como les decía, tenemos que la suma es 171, el recuento es 36 y el promedio es 4.75. Entonces, eso básicamente es lo que nos muestra pues también el Excel, ¿sí? Ya más que todo viéndolo como una herramienta, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué sucede? Igual cabe aclarar también que es importante cuando son, o sea, hay un conjunto de datos así grandísimo. Exacto, Es importante pues el uso de Excel porque es mucho más fácil. Si vieron, imagínense hasta que hubiéramos sumado 7 más 1 más 7, nos hubiéramos demorado muchísimo. Entonces el Excel en el uso de la estadística es importantísimo exacto. porque no se maneja Entonces, ni uno ni dos datos, sino son demasiados. exacto, son miles y miles de datos. Hay aplicaciones, hay software especializados en estadística y ya entramos en el mundo de la Big Data. La Big Data lo que hace es coger millones y millones y millones de datos y sacar correlaciones de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, no son solo la cantidad de goles, sino a qué hora las personas suelen ver el celular y de ahí sacan aplicaciones por las que le envían a uno memes, entonces ya saben que a las 5 de la tarde el 80% de las personas en el mundo a las 5 de la tarde van a ver el celular. Entonces esa es la hora de subir memes, ¿sí? Por decir algo. Entonces ahí, ahí digamos que las páginas sacan fruto de esas estadísticas, lo, lo vuelven todo dinero y pues eso es información valiosa, básicamente. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que la media aritmética, lo vas a seleccionar aquí, es 4.75. Ahora, vamos a ordenar los datos. Entonces, yo tengo aquí 36 datos y habría que ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor para sacar tanto la media como, digo, la mediana como la moda. Entonces, no nos vamos a poner a comparar y hacerlo aquí a pedal, sino lo que uno hace es tomar todos estos datos, ¿sí? Seleccionarlos y aquí hay una pestaña que nos dice ordenar y filtrar. Entonces, aquí nos dice ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor o el orden personalizado. Entonces, pues básicamente nosotros lo que le damos es de menor a mayor o de mayor a menor, pero pues generalmente le damos es de menor a mayor. Entonces dice, bueno, solo le damos continuar con la selección actual y aquí ya tenemos los datos pues ordenados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sacar la mediana. Entonces la mediana es tomar esta cantidad de datos y pues digamos, en este caso, como es un número par de datos, hay 36 datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, pues si son 36 datos, eh, El 18 y el 19. exacto, tenemos que escoger el, salen dos grupos de 18, 36 dividido 18, ¿qué? 36 dividido 2 es 18. Entonces tenemos que coger el dato número 18 y el dato número 19, porque digamos que el dato que necesitamos como tal de mediana queda en la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tomamos el dato número 18 y el 19 y lo promediamos, le sacamos la media aritmética. Entonces, si tomamos dos datos, sumamos los dos datos y lo dividimos entre dos. Entonces, en este caso la media aritmética será, tomamos el 5, le sumamos el 5, nos da 10 y este dato lo dividimos en
los dos datos que tomamos. Entonces, nos damos cuenta que nuestra mediana es 5, ¿sí? Entonces, nuestra mediana es 5. También en análisis de datos como un poco más importantes se compara la media con la mediana, ¿no? Entonces ahí es donde uno mira qué tan alejado está o la media, o sea, en qué punto están todos los datos y en qué punto deberían estarlo. Exacto. Eso. Perfecto, perfecto. Ese era un apunte que yo también iba a realizar. Porque, pues resulta que hay algo que se llaman las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, si la media y la mediana en cierto punto tienden a coincidir, ¿sí? Lo que sucede es que tendremos los datos más agrupados, más centrados, ¿sí? Y Espera, disculpa por interrumpirte y que acompañe esta explicación. ¿Podrías hacer ahí como la grafiquita de una eh, gráfica y de dispersión rápida? sí, espera, obtenemos la moda y Ok. ya realizamos esto. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Entonces tenemos la mediana y tenemos la media aritmética. Entonces, básicamente, pues si la media, si la media va por un lado y la mediana por el otro, eso quiere decir que nuestros datos están muy dispersos. Es como decir que en una clase de matemáticas uno le pregunta al compañero, oye, ¿y usted cuánto sacó en el examen? No, yo saqué 0. Y va, le pregunta al otro, ¿usted cuánto sacó en el examen? No, yo saqué 10. Entonces ahí uno dice, ahí nomás haciendo las dos preguntas uno dice, oiga, aquí como que estuvo variado, ¿no? En cambio, si uno le pregunta a un compañero, ¿usted cuánto sacó? No, yo me saqué 5. Y le pregunta al otro, ¿usted cuánto sacó? No, yo me saqué como 6. Y usted, no, yo me saqué un 5 también. Y usted, no, un 6,5. Entonces ahí uno dice, bueno, tal vez, solo tal vez puede que yo me haya sacado un 6, ¿sí? Digamos, eso es lo que uno hacía intuitivamente. O también cuando uno, la profesora le decía, muchachos, solo 3 personas pasaron el examen. Entonces hay uno se analiza y uno dice, puede que no sea yo, ¿sí? O la probabilidad, ¿sí? Ahí la La, media estuvo alejada de la mediana, exacto, porque exacto, la media pues estaría como todo el mundo que perdió y la mediana estaría por allá, los 21 que pasaron. exacto, exacto. ¿Sí? O puede que todos los datos, hay muchas cosas que se pueden analizar ahí, digamos, puede que todos los datos estén concentrados en todos los que perdieron, ¿sí? Y los otros sean efectivamente los datos atípicos. Entonces, pues efectivamente todo esto se puede realizar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sacar la moda. Entonces, digamos, de los números de goles, de 0 tenemos dos casos con 0. Aquí tenemos 2 casos con 0. Con 1 tenemos 4 casos. Aquí tenemos 4 casos con 2. 2 casos con 3. Aquí tenemos 5 casos con 4 goles. Aquí obtenemos 6 casos con 5 goles. Aquí tenemos 4 casos con 6 goles, 3 con 7, 2 con 9 y 4 con 10. Entonces, pues quien se lleva pues la mayor cantidad de veces que se repiten estos datos, pues es el 5, porque es el que se repite 6 veces. Entonces, ahí nos damos cuenta que la moda es 5, ¿sí? Entonces, uno también, ¿cómo puede resumirlo en una tabla? En una tabla lo que nosotros podemos hacer es, pues, tomar, sí, ya resumido todos estos datos, digamos, a uno en estadística lo que le dan es toda esta cantidad de información y le dicen, hágame la tabla. Entonces hay uno que hace.
ahí uno lo que hace es decir, nuestra variable es número de goles. Entonces, entre esos tenemos del 0 al 10. Nosotros cogemos tanto el mínimo como el máximo. Entonces tenemos 0, 1 y de ahí para abajo, bueno, vamos a colocar el 2 y de ahí para abajo tenemos hasta el 10. Ok, Carolyn Carol nos tiene una levantó la pregunta. mano. Carol, voy a, si quieres, activar el micrófono. Eh, Ya. Habla, creo que ya tienes prendido el micrófono. Karen. Ah, ok. No, que fue sin culpa. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repiten los datos. Y pues aquí es más fácil pues abstraer la información, ¿cierto? Entonces, aquí lo que yo estoy es resumiendo la cantidad de veces que se repiten estos datos. Entonces, yo antes les decía que el 0 se repite 2 veces. Entonces, aquí está 2 veces. Entonces, el 5 se repite 6 veces. El 6 se repite 4. 4 veces. El 7, 3. Entonces, esto es 4 veces, 3 veces. El 0. 8, No hay. upa, el 8 no está. Muy bien. El 9 lo tenemos 2 veces y el, 2. y el 10 lo tenemos 4 veces. ¿Sí? ¿Cómo verificamos que la frecuencia absoluta está bien hecha? Porque la suma de los datos nos da 36, aquí abajo en nuestra pestaña. Aquí abajito dice suma de las celdas seleccionadas 36. Entonces ahí estamos bien. Entonces así nos queda más fácil ver que la moda es efectivamente el 5, que la cantidad de veces que se repite este dato, el número de goles, que en este caso es 5, pues eh, esa es la moda. Entonces, bueno, ahora ¿qué sucede? Eh, vamos a obtener de aquí, entonces, uno le da aquí insertar, ok, era aquí en No es insertar, ahí en dispersión. ¿es aquí en dispersión? Sí. Listo, entonces, ok, vamos a unir los puntos, listo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Aquí vamos a ver los datos ya después de haber hecho nuestra tabla, nuestro número de goles y la frecuencia absoluta, que es lo que vamos a realizar. Pues esa tabla, vista ya en un gráfico, es esta gráfica que tenemos de aquí. Entonces, en el eje de las X, que es la horizontal, va a estar nuestra variable, el número de goles. ¿Bien? Y en el eje de las Y va a estar nuestra frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite. Entonces, nosotros aquí, de esta gráfica, si alguien es, no sé, digamos el técnico del equipo, dirá, bueno, aquí ocurre algo y es que el muchacho como que no está tapando muy bien, ¿sí? Sí, sí. O hay algo que pasa en la defensa. Hay muchas variables que pueden pues converger en esta gráfica. Por eso decimos que estos números hablan por sí solos. ¿Sí? Ahora, pues, como pueden ver, la media aritmética es 4.75, la mediana es 5 y la moda es 5. Es decir, la mayoría de los datos están agrupados en torno al 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que, digamos, esta gráfica nos dio un poco, digamos, también rarita. ¿Por qué? Porque sucede que estos datos están
basados en una función de Excel que es aleatorio. Si es totalmente aleatorio, pues no nos va a dar una tendencia, ¿sí? Pero digamos, yo hago lo siguiente, digamos que este está bien, ahora a este le vamos a poner un 5, a este le vamos a poner, sí, ahí está bien, a este le vamos a poner un 2, a este le vamos a poner un 1 y este un 0. Ahora vamos a tener aquí, vamos a tener un 4, aquí vamos a tener un 3 y listo. Aquí la tenemos un poco más bonita. Bueno, yo le cambiaría tal vez aquí. Bueno, dejémosla así. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora los datos, ¿cómo están distribuidos? Ya no nos vamos a fijar en los datos iniciales, los que teníamos aquí, sino en estos de acá, los que yo cambié así a la fuerza. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas en el mundo que son aleatorias, ¿sí? Pero entre todo tiende a tener un patrón, todo tiende a una, todo tiende a algo, ¿sí? O sea, siempre hay una tendencia y nosotros tenemos que identificarla. Entonces, este gráfico ahora sí nos muestra, pues que aparte que el dato que más se repite es el 5, ¿sí? No solo eso, sino que ahora todos los datos se ven un poco más concentrados hacia el 5. ¿Por qué? La gráfica como la teníamos antes era como una montaña rusa, ¿sí? Entonces, digamos que había lugares donde se amontonaba la información, pero en sí, lo que nosotros tenemos que analizar es, como son medidas de tendencia central, digamos, lo que nos quiere decir es que la información tiende a concentrarse en un solo punto. Y ahí donde se concentra es donde nosotros tenemos que entrar a analizar y como a atacar el problema o a tomar decisiones, ¿sí? Pues de donde tenemos nuestra información. Entonces, ¿qué sucede? A esto, bueno, ya cuando se tienen datos de, no sé, 1000 datos, ya la gráfica ya va cogiendo más forma. Aquí como solo tenemos, digamos, número de goles, solo hay 10, ¿sí? Pero digamos, si obtenemos más partidos y si obtenemos más datos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener en esta muestra es una curva un poco más formada, más centrada en algo que se llama la campana gaussiana, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros lo que tenemos que ver es, todos los datos están dispersos o agrupados. Entonces, para eso se utilizan ya otros temas de estadística que son las medidas de la dispersión, ¿sí? Entonces, ya con estas medidas de dispersión uno puede decir lo que decíamos al inicio, o hace poquito, que uno le pregunta a un compañero y uno, ¿cuánto sacó en el examen? Tanto, y usted tanto. Entonces uno dice, bueno, mi nota está en este rango, o puede estar en un rango mayor y en realidad no tengo certeza de qué fue lo que saqué, ¿sí? ¿Qué otra cosa se puede decir de ahí? Como habíamos Sergio, dicho, me ha saltado una duda. Si hicieras la gráfica con los partidos jugados y el número de goles, ¿no quería, pues un poco más se verían como los puntos hacia dónde están? bueno, pues vamos, Es que no sé, o sea, quiero ver si de pronto, vamos a intentarlo. Entonces, a ver cómo queda esa gráfica. Bueno, igual también cabe aclarar que para que los datos tengan un comportamiento así como Sergio lo mostraba en las diapositivas, así en una curva que baja, también tienen que tener, o sea, tiene que haber una normalización, entonces ya es como un proceso adicional para que todos los datos, como que lo que decía Sergio, ya no hay datos atípicos, ya no hay datos, sino solo los que me interesan. ok, Entonces, bueno. pues igual va a dar de eso. Eh, bueno, vale. ¿Qué sucede?
Pues en este caso, como los datos ya están ordenados de menor a mayor, pues ¿qué nos va a mostrar Ok, qué nos va a mostrar la gráfica? claro. Pues una escalerita, ¿sí? Si la tuviéramos así dispersa, pues no, en realidad, ¿qué sucede? Para verlo así, no, toca es hacer nuestra gráfica, tenemos que hacer nuestra tabla, perdón, y de ahí sacar nuestra gráfica. Entonces, bueno, aquí yo me inventé los datos, aquí la suma nos da 35, vamos a dejarlo a ponerle un 1 acá para que nos quede 36. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa básicamente es coger el número de datos, entonces por aquí vamos a colocar total y aquí vamos a colocar el total de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente en la frecuencia relativa es dividir cada uno de nuestros datos de la frecuencia absoluta por el total de datos. ¿Sí? Entonces a este le vamos a poner un F4 para bloquearlo y le vamos a dar Enter. Entonces, lo que nos va a decir esto es con qué frecuencia se repiten nuestros datos, En ¿sí? base al total. Con base en el total. Entonces, vamos a aquí hacer un poco de tratamiento de datos y vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué sucede? Que la frecuencia relativa también la podemos ver como un porcentaje. Entonces vamos como un porcentaje simplemente multiplicarlo por 100 y listo. Entonces así los obtenemos. Entonces, vamos a dejarlo así. Control Z. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que visto en porcentaje, nuestros datos se ven, pues digamos, en el caso del número 5, que es la moda, se ve que se repite este dato un 16, básicamente un 17% de las veces, ¿sí? De todas las veces en esta muestra. Y que los datos que tienden a repetirse en menor cantidad, pues son nuestros extremos, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con esta, pues, lo que decíamos, la agrupación de nuestros datos, que por un lado por los extremos tenemos poca frecuencia y generalmente los datos tienden a agruparse. En este caso nos dan el centro, pero también nosotros podemos tener gráficas en la cual los datos se acumulan en la parte inicial, ¿sí? de la medición de nuestra muestra y eh, pues tienden a formar como una cola la gráfica en estos casos. Entonces vamos a dar un ejemplo. Digamos que aquí en este caso es 8, Ajá. 8, 6, por aquí 4, por aquí un 3, aquí un 2 y el resto será 1, 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a notar? O bueno, vamos a modificarlo un poco más acá. Vamos a colocarle un 3, aquí un 5, aquí un 7, aquí un 8, aquí no, vamos a colocarle aquí un 4, aquí un 3, aquí un 2, listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sacar nuevamente la gráfica de esto y tenemos lo siguiente. Que ahora nuestros datos se ven agrupados hacia, hacia la izquierda, ¿sí? O sea, Hacia el cero. exacto, se ven agrupados hacia el cero. Entonces, este también cabe dentro del análisis, porque en este caso, si analizamos también la media
la moda y la mediana nos van a dar un poco distintos y por ende los datos de dispersión van a ser pues un poco, van a cambiar un poco. Entonces, muchachos, espero que hayamos entendido esta parte de la estadística descriptiva, que son las medidas de tendencia central, ¿sí? Donde tenemos la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces, para comprender que en la parte de la interpretación esto es lo más importante, porque en síntesis la estadística descriptiva nos permite describir, ¿sí?, el comportamiento de una población o muestra. Entonces, muchachos, en la siguiente sesión ya nos veremos y ahondaremos en otro tema. Listo, Muchas Sergio. gracias por participar. Bueno, hasta luego, chicos. Gracias.